Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se formaron de la rapiña, sus moradores de la vanidad, y en su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Mirarás y enriquecerás, y hoy también estaré en ti. Me pretenderás, mas no salvarás, lo que salvares no entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de hombre se han guardado en toda obra de la falsedad, y en los consejos de ellos para que se sinceren en la ciudadanía, y los oradores palabras, y oradores soportando todo El Señor añada bendición a su palabra. El título que le he colocado al mensaje, a todo el capítulo, es la queja divina que demanda obediencia. La queja divina que demanda obediencia. Mis hermanos, desde hace un tiempo me ha parecido muy diciente las acusaciones que aparecen en el libro de Apocalipsis, las acusaciones del Señor en contra de las iglesias, o más bien de algunas iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Ustedes imaginan, mis hermanos, una acusación del Señor? Que el Señor se le acerque a una iglesia y le diga a la iglesia en Éfeso: tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor, arrepiéntete. ¿Ustedes imaginan eso? ¿Ustedes imaginan ese Dios? ¿Recuerdan la canción de ahorita? Con su mirada. Sí, no hay nada, no podemos ocultar nada delante de Él. Nuestra alma, nuestra vida está desnuda delante de Él. No podríamos ocultar nada delante de Dios. ¿Ustedes imaginan una acusación de un ser, mis hermanos, que es omnisciente? Todo lo sabe. No le podemos ocultar absolutamente nada de nuestra vida. ¿Ustedes imaginan una acusación de un ser que es omnipresente? Está en todas partes. Con toda razón el apóstol Pablo, hablando del justo juicio de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tremendo, mis hermanos. Inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que sea. Mis hermanos, no hay forma de ganarle un pleito a Dios. No hay forma de ganarle una demanda a Dios. No hay forma de ganarle un pleito al juez del universo. Así que con esto en mente quiero que vayamos allí rápidamente a lo que vamos a estudiar hoy. Dice el texto: oíd ahora lo que dice Jehová. El verso comienza con un ¿qué? Oíd. ¿Saben qué es un oído o en qué está esa palabra? En un imperativo. Es una orden. No es opcional que el pueblo escuche lo que Dios va a decir. Es necesario, es una orden que el pueblo escuche lo que Dios le va a decir. Aplicación, mis hermanos, para un cristiano debería ser imperativo lo que Dios dice a través de su palabra. Sobre todo, mis hermanos, cuando se trata de algo que Dios tiene en contra nuestra. Debería ser imperativo, debería ser una orden, no debería ser opcional, mis hermanos. Para un cristiano no debería ser opcional leer la Biblia o no leerla, no. Debe ser imperativo leer la palabra, debe ser imperativo escuchar la voz del Señor, escuchar lo que Dios tiene que decirme a mi vida, el punto de vista de Dios. Mis hermanos, un cristiano no puede continuar su vida sin tener en cuenta el punto de vista de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener en cuenta lo que Dios piensa en cuanto a aquello, en cuanto a esto. Tristemente algunos piensan o quieren vivir la vida cristiana sin tener en cuenta lo que Cristo dice en su palabra. Le comentaba
en cierta ocasión de un chico en el trabajo. Tuve la oportunidad de compartir con él. Él decía que él sentía, le gustaba mucho un versículo, estaba leyendo toda la Biblia, puso a leer la Biblia, a releerla, y él decía: me identifico, una persona de la costa me decía: paisano, me identifico con un texto de las Escrituras cuando dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros debemos escuchar, y hoy, por la gracia del Señor, ese muchacho ya está a punto de bautizarse, está tomando clases ya para bautizarse. Pero ¿quién es el que está teniendo en cuenta a este joven? Por la gracia del Señor, consejo de la palabra. Así que es imperativo, mis hermanos, que podamos escuchar el consejo de Dios a través de su palabra. No es opcional, era una aplicación. Continúa el verso diciendo: levántate y ¿qué? Y contiende. El profeta se dirige al pueblo y le dice: levántate y contiende. Contiende es un término legal que significa defender un caso. Con estas palabras, al parecer, lo que Dios está haciendo es una citación. La citación identifica o señala las partes en demanda y convoca a los testigos. Es como si al pueblo le llegara una carta, mis hermanos, que debe presentarse tal día en el tribunal para un juicio. Es eso, mis hermanos. Es como si le llegara una carta al pueblo: debe presentarse tal día al tribunal para un juicio que se va a hacer. Pero noten lo que sigue diciendo el verso. ¿Qué sigue diciendo, mis hermanos? ¿Cómo dice? Contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Así que hay unos testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Los collados. Los collados. ¿Y qué más? Y los montes, mis hermanos. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoque a las montañas, a las colinas, para que sean testigos de tus quejas. Miren esos testigos, mis hermanos. Este juicio va a ser un poquito fuera de lo común, va a ser un poquito extraño. No es común para nosotros, por lo menos no es común para nosotros que en una audiencia, en un tribunal, se lleve a las montañas, a los montes como testigos. Pero en este caso, mis hermanos, Dios usa a los montes y a las montañas como testigos. Y le dice al pueblo que levante su queja contra Dios en presencia de esos testigos. Esos testigos son inamovibles. Esos testigos, los montes y las montañas, han presenciado la larga historia del pueblo de Dios, la larga historia de la relación de Dios con su pueblo. Esos testigos han presenciado lo que el pueblo ha hecho, pero no solamente lo que el pueblo ha hecho, sino lo que Dios también ha hecho. Así que esos testigos no son comunes, pero sí son apropiados para este caso. Miren lo que dice un comentarista: los montes y collados son testigos apropiados, ya que han visto lo que Jehová ha hecho y lo que el pueblo ha hecho. Han visto desenvolverse la historia de Israel. Saben que Jehová la llevó a la tierra prometida y que le concedió victoria sobre sus enemigos. Han visto a la gente construir altares a dioses paganos en los lugares altos. Los montes y collados saben bien quién tiene la razón y quién no. Interesante, mis hermanos. Estos testigos han presenciado la relación de Dios con su pueblo y ellos saben, dice este comentarista, quién tiene la razón y quién no. Y debo decir, mis hermanos, que no es la primera vez que se usan estos testigos en esta relación o algo parecido. Hay algunos textos que me gustaría que alguno me pudiera ayudar a leer para corroborarles esto por las Escrituras. Deuteronomio capítulo 4, versículo 26.
Fiverr, si me puedes ayudar, porfa, en voz alta. Diego, 30:19 de Deuteronomio. Mi hermana Zuleima, 31:28 de Deuteronomio. Rápidamente. Y mi hermano segundo, Salmo 54. Solo para que vean, mis hermanos, que estos testigos para nosotros no son comunes, pero para este pueblo eran más comunes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Deuteronomio 4:26, ¿qué dice mi hermano? Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Así que en ese texto Dios pone por testigo la naturaleza, los cielos y la tierra. 30:19, ¿qué dice mi hermano? 30:19. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Notan, mis hermanos, que es más común, que esto es más común en este pueblo de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué dice el 31:28, mi hermana Zuleika? Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. ¿Notan, mis hermanos? No es la primera vez. Dios ya había usado estos testigos para tratar con el pueblo. Salmo 54, ¿qué dice mi hermano? Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Interesante, ¿no? El Señor convoca a la naturaleza, en este caso las montañas, los cimientos. ¿Para qué? Como testigos, para juzgar a su pueblo. Invita al pueblo a un tribunal para juzgarlo, mi hermano. Así que si bien es cierto, para nosotros estos testigos no son comunes, ustedes no van a encontrar hoy en Bogotá, se va a llevar un monte, una montaña, la naturaleza, para que sean testigos de un caso, pero Dios le plació usar estos testigos y era más común de lo que nosotros podemos imaginarnos. Verso 2, ¿qué dice? Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará ¿con qué? Así que en este versículo el Señor, más bien el profeta se dirige al Señor, y ahora el que va a hablar también, no solo en el versículo 1, ¿quién va a hablar? ¿Quién es invitado a que hable delante de estos testigos? No, el pueblo es invitado para que presente su queja delante del Señor, pero en presencia de ¿cuáles testigos? De los montes. Y cuidado, en el verso 2, ¿quién es invitado para que presente su queja? El Señor. ¿En presencia de quiénes? ¿De cuáles testigos? De los mismos testigos, mis hermanos, de la naturaleza. Y dice acá que el Señor tiene pleito. Deben oír el pleito de Jehová. El pleito es un término legal que se refiere a la demanda o queja. Es necesario, mis hermanos, que el Señor presente su queja contra el pueblo en presencia de los mismos testigos del versículo 1. ¿Cuáles son? La naturaleza, los montes, las montañas, los collados. Es necesario que pase esto. Así que el Señor nos ayude, pero no solamente dice que tiene pleito, ¿qué más dice, mis hermanos? Altercará con Israel. La palabra altercará, este es un término legal que significa responder o testificar a favor o en contra de alguien. En este caso, mis hermanos, el Señor va a testificar en contra de quién? En contra del pueblo. Vuelvo a la introducción. ¿Ustedes imaginan una acusación del Señor
de un ser omnipresente, de un ser omnisciente, mis hermanos, que todo lo conoce. A eso se va a enfrentar el pueblo, a una acusación del juez del universo. Si en un caso humano, mis hermanos, es fuerte eso, es difícil. Imagínense a alguien con autoridad que goce de buen testimonio, que le diga a usted: tengo algo contra usted. Uno como que se asusta. Para hacerlo más diciente, imagínense al pastor Edgar acercándose a alguno de ustedes hoy, diciéndole: hermano o hermana, tengo algo contra usted, pero me toca ir a predicar hoy y no voy a podérselo decir hoy, pero después hablamos. ¿Cómo queda usted? Yo creo que usted le dice: pastor, yo voy y lo acompaño y me dice. Porque imaginándose de la persona que lo está diciendo, uno dice: lo que me va a decir es serio, lo que me va a decir es grave. Mis hermanos, ahora imagínense, el pueblo va a ser acusado por el juez del universo, por el Dios de los cielos, por el que no se le escapa un solo detalle. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Él no es como nosotros. Él es misericordioso, aún en medio del juicio. Él es amoroso, aún en medio del juicio para con su pueblo. Pero no se le escapa nada, mis hermanos. Y es en gran manera sabio. Desde ahora podemos decir: el pueblo no tiene opción de ganar este pleito. El pueblo no tiene opción de ganar esta demanda contra el Señor. Noten que Miqueas le dice al pueblo: vengan y levanten su queja, presenten su queja delante de Dios. Si lo notan, mis hermanos, esa libertad la tiene el pueblo. La pregunta es: ¿qué tiene que decir el pueblo contra Dios? ¿Cuántas quejas tendrá el pueblo contra Dios? ¿Cómo abordará el Señor este juicio, mis hermanos? Que, como les digo, es un juicio raro, es un juicio fuera de lo común, pero es un juicio bien interesante. Y pido al Señor y he clamado al Señor que me ayude para que podamos ser en gran manera edificados. En gran manera edificados, mis hermanos. Hay testigos. ¿Quiénes son los testigos? Montes y ¿qué? Y collados. ¿Quién va a presentar su queja? El primer versículo 1 debe presentar su queja al pueblo. Miremos para ver qué va a decir el pueblo más adelante. Versículo 2, ¿quién también va a presentar su queja? El Señor. ¿Contra quién tiene altercado? ¿Contra quién va a presentar la queja el Señor? Contra el pueblo de Israel, específicamente contra el pueblo del sur, contra el reino de Judá. Mis hermanos, un día todos, absolutamente todos, estaremos delante del juez del universo. Y tendremos que dar cuentas ¿a quién? ¿A quién tendremos que dar cuenta, mis hermanos? A Dios. Y la mala noticia para el no creyente es que ese día no habrá opción de salir salvo de ese lugar, de salir ileso de ese juicio. De seguro, para los amigos que aún no han creído en Dios, de seguro ese día habrán pruebas irrefutables que comprueben tu culpabilidad, y de seguro ese día serás enviado al infierno por toda la eternidad. Eso suena duro, pero es bíblico, mi hermano y amigo, es bíblico. Por ahora, algunos amigos, algunos que no son creyentes, en cierto sentido están disfrutando de la bondad y del amor del Señor. El Señor les ha dado vida, pueden respirar, algunos les ha dado salud, les ha dado comida, les ha dado vestimenta, vestidura, tienen que vestir, que comer. Y hoy, en algún sentido, las personas no creyentes están disfrutando de esas cosas, de la bondad del Señor. Pero un día, mi hermano y amigo, un día, si no te arrepientes, lo único que vas a disfrutar, o más bien no a disfrutar, lo único que vas a experimentar es la ira de Dios en el infierno por toda
la eternidad. Así que mi invitación a los que no conocen del Señor es que se arrepientan, es que se vuelvan a Cristo, es que corras a los pies de Cristo y te arrepientas hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete, pon tu mirada en Cristo. Y para los creyentes, ¿qué pudiera decir, mis hermanos? El veredicto será salvación eterna ese día. Y quizás podamos cantar esa canción que dice, no se la voy a cantar, pero sí se la voy a leer. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin miedo ante Él vendré, justificado por la fe. Amén, mis hermanos. Ese día podremos acercarnos confiadamente, sin miedo ante Él, y estaremos con Él por toda una eternidad. Ese es el aliciente que tiene el creyente. Amén, mis hermanos. Para los que no saben, esa canción tiene varias letras, pero yo escogí la que suelen cantar mis hermanos en este lugar. De pronto erro en alguna de las letras, pero qué bueno que podamos meditar en esto y seamos en gran manera edificados. El Señor nos ayude. Verso 3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esta parte, definitivamente, mis hermanos, este es un juicio un poco fuera de lo común, un poco extraño. Noten quién es, qué le dice Miqueas al pueblo. Lo invita a un juicio. Ven y presenta ¿qué? Tu queja delante del Señor en presencia de estos testigos. ¿Cuáles son los testigos? Montes y collados. Luego en el versículo 2 le dice al Señor que se levante también y presente su queja. Le dice que el Señor tiene pleito y va a altercar, va a presentar su queja delante, contra el pueblo, delante de los mismos testigos. Noten, el Señor lleva al pueblo al tribunal. Y hay que aclarar o hay que recordar quién es el juez. El Señor, ¿quién es el que está acusando? El Señor es el que va a acusar, el demandante. Pero el Señor no solamente es el demandante, es que el juez también. ¿Quién es el acusado? El pueblo. Y mis hermanos, cuando alguien va a un tribunal, cuando está el demandante, el acusado, se supone que el demandante en un juicio normal comienza a señalar o a acusar a aquel hombre o a aquella mujer o a aquel acusado, a decir los delitos, aquellas cosas que ha cometido contra él, las acusaciones. Pero este juicio es un poco fuera de lo común, no es tan común este juicio. Y noten, mis hermanos, cómo comienza la acusación del Señor. Noten. El Señor pudiera comenzar diciendo, tú has hecho esto, a señalar los pecados y los delitos del pueblo, que eran muchos en gran manera. Pero noten lo que el Señor comienza diciendo: pueblo mío. Interesante, mis hermanos, lo lleva al tribunal para decirles: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿No les parece algo fuera de lo común, mis hermanos? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme, dice el texto. Responde contra mí. Dice la Nueva Traducción Viviente: contéstame. Y lo presenta esa palabra en signo de admiración. Contéstame. ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te alejes de mí, pueblo mío? ¿Qué te he hecho para que mi voluntad sea gravosa? ¿Qué te he hecho para que no me obedezcas? ¿Qué te he hecho para que te alejes de mí, pueblo mío? Qué forma única y particular de comenzar un juicio. Qué forma tan sabia que el Señor usa para confrontar a este pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado?
Mis hermanos, si algún día llegáramos a enfrentar el juicio de Dios, recordemos esto: aún en el juicio para con sus hijos e hijas, Dios muestra misericordia. Dios muestra su gracia, Dios muestra su favor y su misericordia. Noten cómo está tratando el Señor y cómo está abordando el Señor este juicio. El Señor no comienza señalando los pecados del pueblo. El Señor comienza diciéndole: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Mis hermanos, por más memoria que se tenga, por más registros por escrito que se tenga, el pueblo no puede hallar una sola cosa en la cual Dios le haya fallado. Aplicación. Mis hermanos, por más que nos esforcemos en recordar toda nuestra vida, no podremos recordar una sola cosa, no podremos encontrar una sola cosa en la cual Él nos haya fallado. Nunca nos ha fallado, ni nos fallará. Aún la Biblia dice que cuando a veces nosotros somos infieles, pero Él permanece ¿qué? Fiel, mis hermanos. Fiel. Había un hombre, y esto se los dije en cierta ocasión, un pastor en la iglesia primitiva, o más bien en los primeros años de la iglesia, había un pastor, no recuerdo en qué parte. A este hombre lo amenazaron con quemarlo vivo, para que él se pudiera retractar de su fe. Pero lo que dijo este hombre fue: he servido a Cristo muchos años y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo pecar contra Él? Adelante, quémenme. Y lo quemaron, mis hermanos. Pero en lo que él se basó para no pecar contra Cristo fue recordar esto y decir: Él nunca me ha hecho ningún mal. El pueblo no podría decir que Dios le había hecho ningún mal. ¿Cómo aborda el Señor? Al contrario, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a buscar qué mal nos ha hecho el Señor, ¿saben con qué nos topamos? Con las muchas cosas buenas que Él ha hecho a nuestro favor. Con eso nos topamos, mis hermanos. Y noten que el texto dice: responde contra mí. La Nueva Traducción Viviente dice: contéstame. Pero el pueblo no puede responder ante eso, mis hermanos. Oh pueblo mío, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que te canses de mí? Contéstame. ¿Qué tiene para decir el pueblo? ¿Qué tenemos para decir nosotros, mis hermanos? ¿Qué te he hecho para que te alejes de mí? ¿Qué te he hecho para que te canses de mí? Aplicación, mis hermanos. ¿Qué nos ha hecho el Señor para que nos alejemos de Él, de su iglesia? ¿Qué nos ha hecho para que pequemos contra Él? ¿Qué nos ha hecho el Señor? El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Así que en esa búsqueda, mis hermanos, de encontrar algo que el Señor ha hecho contra nosotros, más bien nos encontraremos con las muchas cosas buenas que el Señor ha hecho a nuestro favor. Así que el pueblo, al parecer, guarda silencio. No tiene nada que responder, no tiene nada que decir. Y como el pueblo guarda silencio, ¿quién va a continuar hablando en su defensa? El Señor. Verso 4, ¿qué dice? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Así que el pueblo tiene en el versículo 3 la oportunidad de defenderse. El Señor le da en su gloriosa misericordia, en su gloriosa sabiduría, le da la oportunidad al pueblo que se defienda. Dime, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Pero el pueblo guarda silencio, no se defiende. Así que el Señor continúa hablando a su favor y dice: porque yo te hice subir
de la tierra de Egipto. El Señor en su defensa les recuerda al pueblo un acto, mis hermanos, realmente portentoso, realmente glorioso. El Señor le recuerda al pueblo, primero, que no le había hecho ningún mal, al contrario, le había hecho muchos bienes, pero uno de esos bienes fue sacarlo de la tierra de Egipto, mis hermanos. Y este era un hecho que el pueblo conocía muy bien. Era un hecho, mis hermanos, que muchos, prácticamente la mayoría del pueblo, los niños, conocían. De hecho, los judíos, ya sabemos que los judíos acostumbraban, no sé si todavía lo hacen, enseñarle a sus hijos desde muy pequeños el Pentateuco. Así que conocían muy bien el Éxodo, conocían el episodio, conocían la escena cuando Dios rescató, más bien sacó al pueblo de Egipto. ¿Y de qué manera, mi hermano? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que Dios hizo? Enviando plagas, usando a Moisés de una manera poderosa, enviando plagas para sacar al pueblo, abriendo el mar en dos, entre muchas cosas más. El Señor le recuerda al pueblo que no fueron ellos los que salieron de Egipto. ¿Quién fue el que los sacó? Y ahora van a notar cómo en esta idea que les estoy llevando del juicio, cómo el Señor confronta a estas personas de una manera bien diciente, y cómo todo el capítulo, el resto del capítulo está conectado. ¿Qué más le dice el Señor? No solamente le recuerda que Él los había sacado de Egipto, sino que le recuerda también de la casa de servidumbre que dice, te redimí. El Señor le recuerda al pueblo que Él los había redimido, que Él los había comprado, que ellos habían sido esclavizados. Si recordamos la historia, tenemos que recordar, mis hermanos, que el pueblo había sido esclavizado y que el pueblo había sufrido bastante en Egipto. Pero el Señor soberanamente decide que redimirlo, decide comprarlos. Quisiera darles una definición acerca de la palabra redención. Es una palabra maravillosa, me topé con esta definición. Redención es una palabra maravillosa. No solamente significa ir al mercado a comprar, no solamente significa comprar del mercado, comprar del mercado para el consumo propio, para jamás venderlo, sino que significa libertad por medio del rescate. Esta última palabra la podemos aplicar al hecho de sacar un esclavo de la esclavitud y liberarlo. Así que el Señor les recuerda al pueblo que los había comprado y que eran propiedad suya. Quiero llevarles esta línea de pensamiento. El Señor, en el juicio, el Señor los lleva al tribunal, les dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? El pueblo no tiene nada que responder. Luego el Señor sigue en su defensa y les recuerda que los había, ¿qué? Comprado, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir eso? Que el pueblo era propiedad ¿de quién? No fue de gratis, mis hermanos. El Señor los compró, los rescató, y eran propiedad ¿de quién? ¿Quién era su dueño? Pregunta, en esa línea de pensamiento, en ese hilo de pensamiento, ¿será que el pueblo está en la posición de exigir o de demandar algo de Dios? Más bien, ¿quién está en la posición de exigir y de demandar algo de Dios? El Señor. Por eso más adelante vamos a encontrar un texto donde el pueblo piensa y dice, bueno, ¿qué demandas tú de mí? Estos sacrificios, esto lo vamos a ver después, dentro de 8 días. Pero va a haber un texto, es que lo que realmente dice el Señor, lo que yo demando de ti es esto. El dueño de este pueblo era ¿quién, mis hermanos? El Señor. Y quiero aprovechar este pasaje, quiero aprovechar el hecho de que Dios le recuerda a su pueblo que los había sacado de tierra de Egipto, que los había redimido. Quiero aprovechar esto para hacer una aplicación e ir terminando, mis hermanos. Quiero aprovechar esto para hacer una aplicación y explicarles un poco la palabra redención.
En el griego se usan 4 palabras para definir la palabra redención. Dicho de otra manera, hay 4 palabras griegas que se traducen con una sola palabra en español, que es redención. ¿Ustedes se imaginan lo rica que es esta palabra, mis hermanos? La palabra redención. Se usan 4 palabras griegas para definir una sola palabra en español: redención. Y el Señor me ayude y me dé la gracia para poder explicarle eso. Así que para tener un concepto más completo, para ir llevando esto a una aplicación, es necesario conocer las palabras en el griego. La primera palabra que quiero presentarles es la palabra agorazo. Esta palabra significa comprar en el mercado. Por el momento, mis hermanos, con ese significado no suena tan diciente ni tan interesante. Comprar en el mercado, eso significa agorazo, mis hermanos. Pero yo quiero traer un ejemplo para hacerlo un poquito más diciente. Por ejemplo, alguno de ustedes va a comprar, no a que le regalen, a comprar ¿una qué? Una bolsa de arroz en la tienda. Cuando usted la compra, eso quiere decir que ya la bolsa de arroz no es propiedad de la tienda, sino es propiedad de ¿quién? Suya. Mis hermanos, cuando Cristo nos compró, eso quiere decir que nosotros no somos propiedad del pecado, ahora somos propiedad de Cristo. Amén. Y la palabra, mis hermanos, la palabra agorazo, esta palabra lleva la idea de comprar y sacar. Comprar y sacar. Yo no voy a la tienda a comprar una bolsa de arroz para dejarla en la tienda. Yo voy a la tienda a comprar una bolsa de arroz para sacarla de la tienda. Mis hermanos, Cristo te compró no para dejarte en el pecado, sino para sacarte del pecado. Amén. Cristo nos compró no para dejarnos en el pecado, sino para sacarnos del pecado. Alabado y glorificado sea nuestro buen Salvador. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 le recuerda a la iglesia en Corinto, mis hermanos, las siguientes palabras. Dice: habéis sido comprados por precio. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia en Corinto que ellos habían sido comprados por precio. Y la palabra que se usa en 1 Corintios 6:20 es la palabra agorazo. Él nos compró no para dejarnos en el pecado, sino para sacarnos del pecado. Segunda palabra, exagorazo. Esta palabra significa comprar en el mercado para el consumo propio. Si lo dejamos ahí, quizás no tiene mucho sentido, mis hermanos, pero este significado indica que el comprador no es un negociante. El comprador no fue a comprar para revender el producto. Mi hermano y mi hermana, tú fuiste comprado para jamás ser puesto en venta. Eres propiedad eterna del Cristo de la gloria. Tú y yo hemos sido comprados para jamás ser puestos en venta. Tú ni yo estamos en venta, mis hermanos. Fuimos comprados para la gloria del Señor. Si bien es cierto, no fuimos comprados para revendernos, pero sí fuimos comprados para ser exhibidos para la gloria y honra de su nombre. Hay una cita, Mateo capítulo 5, versículo 16. Nosotros somos la luz del mundo. Hablando de la luz del mundo, el Señor le recuerda a sus hijos para que vuestra luz alumbre delante de los hombres y ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No somos alguien que fue comprado para ser vendido.
pero sí somos alguien que fue comprado para ser exhibido, no para nuestra gloria, sino para ¿cuál gloria? Para la gloria del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Gálatas 3, versículo 13, ¿qué dice, mis hermanos? Si alguien me puede ayudar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Allí la palabra que se usa es exagorazo. Él nos liberó de la maldición de la ley. Él nos compró, mis hermanos, para jamás ser vendido. Y esto debe ser un aliciente grande y debe producir en nosotros seguridad de salvación. Él nos redimió, Él nos compró y no estamos en venta. Diría alguien cuando comencé en el Evangelio, cuando Cristo llega a una vida, llega con maletas, porque llega para quedarse por toda la eternidad, mis hermanos. Y Él ha llegado a nuestra vida una vez y para siempre. Hay otra palabra que se usa, tercera palabra, lutro. Significa simplemente el pagar un rescate. Esta palabra busca llamar nuestra atención sobre el dinero o sobre lo que se usa para pagar un rescate. En el caso de nuestra redención, esta palabra busca llamar nuestra atención sobre lo que se usó para pagar nuestro rescate. ¿Y qué se usó, mi hermano? Nada menos y nada más que la sangre de un inocente, la sangre de Cristo para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos. Él nos salvó por su sangre. Él nos salvó y nos compró con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 7? Él pagó el precio, ¿sí? Y Él pagó el precio y nos ha sacado del mercado para jamás ser revendido. Efesios 1:7, ¿qué dice, mi hermano? Si alguien me puede ayudar. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Allí se usa la palabra lucro. Otra palabra, apolutrosis, significa libertad por medio del precio del rescate con el fin de liberar a la persona de la esclavitud. Esta palabra busca llamar nuestra atención sobre aquella persona que un día fue esclava, pero que ya no lo es, que ha sido liberado. Mis hermanos, no tenemos que seguir comportándonos como esclavos, porque Cristo nos hizo libres, verdaderamente libres, de una vez y para siempre. No tenemos que comportarnos como esclavos, porque Él ya pagó por nuestra libertad. Él pagó para hacernos verdaderamente libres. El Señor nos ayude y exaltado y glorificado sea su nombre. En resumen, mis hermanos, entonces podemos resumir la palabra redención en estas 4 palabras griegas. Agorazo, Jesús nos encontró en nuestra esclavitud. Exagorazo, Jesús nos quitó de ella. Lutro, Jesús pagó nuestro rescate. ¿Cómo lo hizo? Con su sangre. Y apolutrosis, Jesús nos restauró como hijos de Dios. Nos compró para liberarnos, para que fuéramos verdaderamente libres. Para ir concluyendo, mis hermanos, en una especie de un juicio, en conclusión, en una especie de un juicio con testigos naturales, el Señor le dice a su pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Para los que no conocen al Señor, incluso los que no conocen al Señor, no pueden decir nada del Señor. No pueden decirle al Señor: ¿qué te he hecho? O Dios, ¿qué te he hecho? Tú me has hecho esto. No pueden decirle nada, no hay objeción, no hay respuesta para esa pregunta.
Y si alguien quisiera dar una respuesta, sería un necio, sería necedad de nuestra parte, porque Él no nos ha hecho ningún mal. Al contrario, la Biblia dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no nos ha hecho absolutamente nada. Para los amigos, por experiencia y sobre todo por lo que dice la palabra, no hay un mejor lugar que estar en Cristo. Lo mejor que te pudiera pasar hoy es que te arrepintieras y te volvieras a Cristo. Lo peor que te puede pasar es que partieras de este mundo sin arrepentirte y tuvieras que enfrentar al juez del universo. Y te aseguro que de allí no vas a salir ileso. De allí serás culpable y condenado al infierno eterno. Pero si hoy te arrepientes, habrá redención para ti. Porque la Biblia dice que al que Él viene, Él no le echa fuera. Solamente Dios puede salvarte. Así que arrepiéntete. Pon tu fe, tu mirada solo en Cristo. Ya no comas más migajas. Disfruta del verdadero manjar que Cristo tiene para los que creen en Él. Y para los creyentes, mis hermanos, si hay un grupo de personas en este mundo que debería entender las muchas cosas buenas que Dios ha hecho por el hombre, eso deberían ser los cristianos. Digámosle al Señor, más bien digámosle a nuestra alma, lo mismo que le dice el salmista a su alma. Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el único. No tendríamos nada que decir contra Él. Antes tendríamos que recordar las muchas cosas buenas que Él ha hecho. Antes nosotros como creyentes deberíamos acercarnos a Él arrepentidos, mis hermanos, y volvernos al Señor. Y si es necesario volver a comenzar, amando al Señor y siguiendo a nuestro Cristo, agradándole en todo y llevando fruto, como dice la palabra, en toda buena obra. Mis hermanos, para terminar, más bien les voy a dejar algo allí en sus mentes. Mejor dicho, ya terminé, pero les voy a leer el siguiente texto y lo vamos a comenzar, más bien a terminar dentro de 8 días el resto. Verso 5 dice: pueblo mío, el Señor sigue hablando, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Así que dentro de 8 días vamos a seguir con el tema, mis hermanos, y les voy a dejar una tarea, que se puedan leer el capítulo 22, 23, 24 y 25 de Deuteronomio. Capítulo 22, 23, 24 y 25 de Deuteronomio. Y vamos a tratar de ver quién era Balac, quién era Balaam, si era un profeta como dice Pedro, o si era un adivino como dice Josué. Vamos a tratar de averiguar quién era Balaam, qué hizo y qué Dios hizo, por qué Dios usa este caso acá en el libro de Miqueas. Así que les dejo esa tarea. Capítulo 22, 23, 24 y 25 de Deuteronomio.